Este es un nuevo día, es una nueva oportunidad que nos da Dios de estar delante de su presencia. Vamos a aprovecharlo para adorarle, para darle la alabanza, para darle la honra, la adoración, para entregar nuestras vidas en sus manos, para darle la alabanza a Él siempre, en todo lo que hacemos, en lo que dejamos de hacer, en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestros sueños. Tomémonos un tiempo para orar, para entregar este tiempo en las manos de Dios en este lindo día y poder estar delante de Él. Cierra tus ojos un instante, con plena reverencia. Si estás con tu familia, abrázalos, compartamos juntos este tiempo. Si estás solo, disfrútalo plenamente con Dios. Cierra tus ojitos un instante y oremos. Señor Dios, Rey Todopoderoso, gracias, Rey de Reyes, gracias, Señor de Señores. Gracias, Dios de la creación, por tu amor, por tu gracia y por lo bueno que eres. Gracias por este tiempo que nos permite estar delante de ti y darte la alabanza. Gracias por este tiempo en el que podemos exaltarte, honrarte, darte la gloria y el honor. Te rogamos, Señor, que en este día tú nos hables, que tú ministres en nuestro corazón, nos enseñes y nos muestres el camino. Nos llenes de tu presencia, Señor Dios Santo, y te demos a ti la alabanza, la honra, la adoración, siempre en primer lugar, Señor Dios. Siempre que nuestro espíritu esté conectado al tuyo, Señor, y seamos llenos de tu presencia. Te demos, Señor Dios Santo, a ti el debido lugar, porque tú lo mereces todo, Señor Dios. Hoy estamos delante de ti. Rogamos que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, Señor Dios, cada familia, cada persona que participa de ese servicio, Señor Dios, y que tu poder, Señor Dios Santo, sea sanando los corazones, sanando las vidas, mostrándonos, Señor Dios, el camino a seguir, dándonos fortaleza, dándonos paz, dándonos salud, gozo, alegría, Señor Dios, de parte tuya. Te honramos, Señor Santo, te glorificamos, Señor Dios. Gracias, Rey de los cielos, gracias, Dios maravilloso. Te exaltamos, poderoso Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Este es el tiempo de levantarnos. Dios nos está llamando a la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos para que tú y yo seamos parte vital en su obra en esta generación. ¿Por qué no cantas conmigo este canto y declaras que la tierra será llena de su gloria? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica todas las naciones que Cristo es la vida. Será quien en la tierra de su gloria se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Y será quien en la tierra de su gloria se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Gracias, Señor, porque tú establecerás tu reino sobre cada nación, sobre cada pueblo, sobre cada ciudad. Canta conmigo, alza tus ojos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica todas las naciones que Cristo es la vida.
a Dios, hemos estado hablando acerca de lo importante para Dios y que pues por ende para nosotros es la santidad. Hemos visto que es prioridad en todas las cosas que hacemos o las que dejamos de hacer, el enfoque en lo que tiene que ver con la santidad. Continuando con el tema, vamos a hablar acerca de la definición de santidad. Dijimos dos cosas, que la santidad es apartado del pecado y consagrado a Dios. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y en este versículo vemos que es mandatorio ser santo. Hablábamos que ser bueno es un ideal, el proyecto es ser perfecto, pero que la condición que Dios establece es ser santo. Y hablábamos pues de lo importante que es la santidad en sí, pero miremos que el pasaje dice, porque escrito está, ¿sí? ¿Dónde está escrito? Pues uno dice, pues en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero sí, usualmente cuando en el Nuevo Testamento, porque estamos en Primera de Pedro, se habla de que está escrito, es porque en el Antiguo Testamento algo lo nombraban. Es decir, en el momento en el que sucede todo lo del Nuevo Testamento, los evangelios, el libro de los Hechos y todo lo demás, los evangelios y todos estos libros que corresponden al Nuevo Testamento no estaban escritos. Eso quiere decir que eso corresponde a algo que aconteció antes y que quedó escrito en los textos, en la palabra de Dios que estudiaba el pueblo en esa época. Entonces, ¿dónde está escrito? Vamos al libro de Levítico, capítulo 11, verso 45. Dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Entonces en este texto vemos donde hace referencia a que seamos santos porque Dios es santo. El libro de Levítico, el libro que corresponde a la ley como tal, establecida por Dios, es uno de los textos que el pueblo de Dios debía no solamente saberse de memoria, sino practicar y aplicar. Pero entonces vamos a mirar a qué se refiere el término santo. Cuando estamos buscando específicamente una palabra, un texto en la Biblia, en la palabra de Dios, debemos tener claro que la Biblia no fue escrita en español. Ha recibido diferentes traducciones a lo largo del tiempo para que pasemos, por ejemplo, en este texto del hebreo al español, un proceso de traducción bastante complejo. Y aquí en la pantalla estamos viendo cómo se escribe en hebreo. Algo que debemos conocer es que se escribe de derecha a izquierda y que cada palabra se ve aquí en verde. Son una serie de líneas con unas jotas, con unas comas, con unos punticos. Eso es lo que en la palabra de Dios dice, que las jotas, que las tildes, hace referencia a cada una de estas palabras. Y si miramos en la parte inferior, aquí donde están marcados, hay encerraditas en dos cuadritos, dos palabras. Recordemos que el texto termina diciendo, seréis pues santos porque yo soy santo. Entonces, cada cuadrito que está encerrado en azul hace referencia a la palabra santo. El primero es en plural, santos, seréis pues santos, y es el primero que está marcado. Y el que está abajo se refiere a la palabra en singular, o sea, santo. Note que la escritura es un poquito diferente, pero arriba tiene asignado un número. No es que en la Biblia se escriban esos números, sino que para lograr la traducción, a cada palabra se le asigna un número que es un código de referencia según el traductor. Entonces, vemos que a este caso se le asignó la 6918. Ese número corresponde entonces al número de la traducción de la palabra específica. Y si miramos aquí, el número 6918 corresponde a la palabra Kadosh. Esa palabra es la que hace referencia a santo en el hebreo. Y si miramos entonces Kadosh como tal,
tiene en esencia una definición que es sagrado, que es referente a Dios, santo, y hace pertenencia también incluso al santuario. Pero si miramos la definición que se da para la traducción, sería consagrado, dedicado, santo. Entonces ese es el término que nosotros encontramos en el idioma original. Esto se conoce como interlineal, que es que el texto está en el idioma que lo tenemos presentado para nosotros, en este caso es el español, y debajo cómo está escrito en el idioma en el que se encuentra originalmente en la Biblia, en el que fue escrito originalmente. Y en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, donde leímos porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, pues esto ya no es hebreo, sino que fue escrito en otro idioma, en este caso sería griego, que era el idioma más común en esa época. Nosotros usualmente solamente hablamos español y mal español, pero es común en muchos países que se hablen varios idiomas debido a la parte comercial. El país queda en una región y todos los países que están alrededor hablan diferentes idiomas, entonces cuando se encuentran en el sitio comercial deben hablar varios idiomas, ¿sí? Hoy en día pues con mucho esfuerzo se aprende a hablar inglés, pero el ideal es que si fuera un sitio comercial donde en un país hablan portugués, por ejemplo, en el caso de Brasil, aquí se habla español, pero en otra región se habla inglés, entonces el punto de encuentro sería, las personas deberían hablar los tres idiomas para poder realizar su labor comercial. Entonces si miramos el versículo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, vuelve a repetirse la palabra santo, tanto en plural como en singular, y aquí está marcado. En el caso del idioma en el Nuevo Testamento, sí se escribe de izquierda a derecha, y vemos pues la escritura como es en verde, y volvemos a lo mismo. En la parte superior hay unos números que son los que asignan la palabra santo o santo para poder identificar el proceso de la traducción. Entonces en la definición encontramos lo mismo, una derivación como tal del griego, en este caso es hagios, que hace referencia a sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa o religioso, y también hace referencia a lo ceremonial y a lo consagrado. Entonces vamos a hacer énfasis en lo que corresponde de la palabra santo a consagrado a Dios, dedicado a Dios, que pertenece a Dios, enfocado en Dios. Y vamos al libro de Éxodo, Antiguo Testamento, capítulo 29, versos del 4 al 9. Dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. En este pasaje vemos el proceso de consagración de los sacerdotes. Aquí Dios está hablando con Moisés y le está diciendo cómo debe consagrar a Aarón, que es el sacerdote, y de ahí en adelante su linaje, consagrarlo a Dios. El texto es bastante complejo en el contexto que habla de los nombres de cada parte de la vestidura del sacerdote, ¿sí? El efod, la túnica, el pectoral. Son términos bastante de pronto complejos para nosotros, pero es como decir las partes de la ropa, ¿sí? Cómo se llamaba la bata que está encima, la bata que está encima de esa, cómo se llama la decoración que tienen en el pecho, el sombrero que se coloca sobre la cabeza. Cada parte de esas prendas tenía un nombre especial, pero no es el tema ahorita. Lo que queremos enfatizar es en cómo fue consagrado Aarón y sus hijos para el sacerdocio. Es decir, este proceso era el proceso de santificar a estos hombres
para que se dedicaran a la labor del templo, a la labor del tabernáculo, que es el nombre que recibe en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que fue consagrado el personal que se iba a encargar de las actividades del templo, del tabernáculo de reunión, como se llamaba en esa época, y hoy pues le diríamos, como se denomina, la iglesia, ¿sí? Para las labores de la iglesia. Pero miremos que en este contexto no solamente se habla de consagrar a las personas, sino inclusive también las cosas, las copas, los utensilios, las tazas de diferentes materiales, unas de oro, otras de plata, otras de bronce, ¿sí? Eran consagradas, inclusive de madera, para las labores que se realizaban en el templo. Unas tenían unos usos nobles y otras tenían unos usos viles. Por ejemplo, los que eran de madera y eso pues se utilizaban para otro tipo de actividades, pero también pertenecían al inventario, por decirlo de alguna forma, del templo. Entonces eran consagrados para Dios, eran santificados, eran santos para que se dedicaran exclusivamente a esa labor. Pero entonces algo que podemos ver es que estos hombres, Aarón y sus hijos, eran santificados, o sea, se hacían santos en este proceso para ser consagrados a Dios. Uno se imagina pues lo majestuoso que sería el evento, ¿sí? A veces bastante interesante ver la parte del ritual como tal, pero nosotros hoy, después de tantos años y tanto tiempo, necesitamos considerar si la santidad es solamente ritual o va más allá. Porque es que miremos que no podemos quedarnos solamente en el proceso del evento, ¿sí? Aarón tenía que vestirse con un traje súper especial, muy elegante, muy fino, de unos materiales especiales, lo ungían con aceite, eso pues era delante del pueblo, era un proceso bastante largo, al sol, muy complejo, me imagino que muy majestuoso, pero ¿era eso lo realmente importante, el evento, o lo que iba a hacer él y sus hijos de ahí en adelante? Entonces, si somos más allá de lo físico, vemos que lo realmente importante, además del ritual, aparte del ritual, es la consagración, la santidad de verdad con la que debían ejercer esta labor. Porque es que hoy en día también conocemos mucha gente que ha sido consagrada, santificada para labores en las iglesias a nivel del mundo, que han cometido fallas inclusive terribles. Personas que están en eminencia, supuestamente consagradas a Dios o para el servicio en las iglesias, que fallan, cometen errores terribles. ¿Y cuánto daño hace esto? ¿Cuánto daño hacen? Porque siendo consagrados, inclusive con vestiduras especiales, cometen pecados terribles y eso hace daño a comunidades enteras. Cae un líder en pecado, en desobediencia, en desorden, y eso hace que el pueblo, viendo a esta eminencia caer, se apartan de Dios. Entonces el término consagrado a Dios, santo, hacía referencia en cumplir todos los mandamientos, todas las ordenanzas, todas las cosas que Dios establecía. En pocas palabras, cumplir la ley de Dios. Ahora bien, viene Jesús, y que Jesús vino a cumplir la ley, y que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, que es un tema que ya hemos hablado. Podemos ver que Dios está mostrando que hay que santificarse de todas formas. Pero ahora entonces, ¿cómo hacemos si no es el proceso de hacer todos los pasos que se hacen en la ley, sino el cumplimiento de la ley en Jesucristo? ¿Cómo hacemos para santificarnos ahora? Ahora es lo mismo, tenemos que colocarnos estos trajes, estas vestiduras y que nos unjan en aceite para que realmente nos santifiquemos, para que seamos santos, consagrados a Dios. Entonces, si en el cumplimiento de la ley somos consagrados a Dios, veamos en el Nuevo Testamento,
el nuevo pacto en Jesucristo, cómo nos consagramos a Dios, cómo nos consagramos a Jesucristo, que es el gestor del nuevo pacto, el cumplidor del nuevo pacto. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16, leamos el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces vemos que el término santo es consagrado a Dios. Entonces aquí Jesús habla que si alguno quiere ir en pos de Jesús, consagrarse al Señor, o sea, si alguno está buscando la santidad, debe cumplir 3 cositas: negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Entonces hablemos de estos 3 puntos. El primero es negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Miremos lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 2, verso del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces miremos el ejemplo de Jesús, que siendo igual a Dios, ¿sí?, no estimó, o sea, no se aferró a ser igual a Dios, no se quedó allá en el trono, en el cielo, diciendo: no, pero yo soy Dios, yo que voy a bajar a la tierra, ¿sí?, yo que voy a tomar forma de hombre, yo que voy a nacer de mujer, yo que voy a tener que pasar por necesidades, aguantar hambre, frío, sed, sueño, cansancio, yo que voy a tener que ser humillado a tal punto, si yo soy Dios, si yo soy por encima de la humanidad, ¿sí? Miremos que ese negarse a sí mismo, ese ejemplo que nos da Jesús, comienza con el hecho de desprenderse de todo esto para hacerse, ¿qué?, obediente. Dice que en el verso 8 que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, o sea, obedeció de tal forma que incluso hasta la muerte fue a dar por estar obedeciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que siendo el que manda, el que debe mandar, ¿sí?, el que debe gobernar, pasó de ser el que manda a ser el que obedece, a subordinarse. Si Jesús, siendo igual a Dios, se hizo obediente, ¿cuánto más nosotros? Eso es, niéguese a sí mismo, ¿sí? Negarse a sí mismo. Dejar esa opulencia que nos ponemos nosotros mismos de creernos que somos más que los demás para pasar a ser obedientes. Pero miremos más. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 30. Aquí habla Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué tan difícil es para nosotros ser obedientes? Y sobre todo como hijos, vaya, compre tal cosa, ¿y por qué yo? Otra vez yo. Haga tal cosa, no, pero ¿por qué yo? ¿Qué tal? Soy ocupado, que vaya fulano. Cuando tenemos hermanos, que vaya el hermano. Qué difícil es para nosotros obedecer. Ahora, ¿cuán difícil es para nosotros no hacer nuestra voluntad? Uno cuando está niño, pues vive peleando porque lo mandan a hacer cosas, ¿sí? Cuando uno va creciendo, entonces ya se siente más grande que la mamá y más grande que el papá, entonces cree que uno puede mandar sobre ellos y que ellos deben hacer la voluntad de uno, lo que uno quiere. Ah, ¿por qué va a hacer eso? Yo no quiero. Pues cuando ya estoy grande, entonces, o me independizo, o ya soy adulto, entonces hacer mi voluntad es lo que quiero. Yo sé que es lo que me conviene hacer, entonces es lo que voy a hacer, ¿sí? ¿Cuán difícil es para nosotros no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de otro? ¿Sí?
cuán difícil es que nosotros nos sujetemos a tal forma de que yo no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Cuánto nos cuesta eso? Porque nosotros tenemos una concepción de las cosas, un diseño en nuestra cabeza de las cosas y queremos hacer eso y ya. Y no nos damos cuenta si realmente las cosas están bien. Y mire que si Jesús, siendo igual a Dios, no hace su propia voluntad, dice que no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros? Eso es negarse a sí mismo. Y Él lo declara, dice que no está buscando hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 17 y 18. Al salir Él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de Él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Y en este texto vemos varias cosas. Dice que el joven se inclinó la rodilla delante de Jesús. Se inclinó, hizo la reverencia. Y Jesús no se lo impidió. ¿Por qué? En el contexto judío, que alguien se arrodille delante de otro es terrible. Porque solamente se debe arrodillar delante de Dios. Pero Jesús no se lo impidió. ¿Por qué? Pues porque Jesús es Dios. Es el Hijo de Dios. Entonces, en esencia, ante Él es que debemos inclinarnos. Ante Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero miremos que cuando este joven se acerca y lo saluda diciéndole: Maestro bueno, ¿sí? La respuesta de Jesús es la que vemos en el verso 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios. Entonces, Jesús comienza a contestarle a este hombre con esos términos: que solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Y bueno, pues si Jesús es Dios, ¿por qué le dice que solamente hay uno bueno si solamente Dios? Como si Él no fuera Dios, ¿sí? Si Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Pero entonces leamos ahí mismo en ese capítulo el verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y vemos en este verso que Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, ¿sí? ¿Por qué no se refiere a sí mismo como el Hijo de Dios, ¿sí? O sencillamente Dios. Si Jesús lo es. Y es que Él está negándose a sí mismo. Él se despojó de esa gran condición para hacerse un ser humano normal, 100% humano, siendo 100% divino, 100% Dios. Se hizo 100% humano para negarse a sí mismo. No es que niegue lo que uno es, sino que niegue a sí mismo los títulos que tiene, o los rangos que tenemos, o los nombres que tenemos, o los cargos que tenemos, o el poder que tenemos, para hacerse obediente, para sujetarse, no hacer nuestra propia voluntad, sino la de Dios. Eso es santidad. ¿Qué sucede? Nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad, a hacer lo que a nosotros nos parece, a hacer lo que nosotros creemos que está bien. Y resulta que si realmente queremos ser santos, lo que debemos hacer es no seguir nuestra propia voluntad, sino la de Dios. Haciéndonos obedientes de tal forma que no queremos hacer lo que a nosotros nos parece, sino lo que Dios enseña que conviene hacer. Dándonos toda esa arrogancia que uno tiene, es que yo soy muy joven y muy inteligente y muy sabiondo, y yo he estudiado y tengo los títulos y conozco porque he leído aquí, he leído allá, conozco de esto, aprendí de esto, fui a la universidad y me enseñaron esto. Quitarse todo eso, despojarse de todo eso para seguir la voluntad de Dios.
Si Jesús mismo, teniendo tanta autoridad y tanto poder, Él se despoja de todo eso para hacerse tan obediente a tal punto de inclusive ser humillado por los seres humanos con los que habitaba en ese tiempo, teniéndole el poder de decir: Padre, manda un rayo y consume a toda esta gente, hacer descender fuego del cielo y acabar con todos. Pero no lo hizo, al contrario, Él se negó a sí mismo, pero también tomó su cruz. ¿Qué es tomar la cruz? ¿A qué se refiere tomar la cruz? ¿Será que se refiere a la cruz literalmente? ¿Sí? Que tú y yo tomemos una cruz, no sé qué tan grande, y nos la echemos al hombro y empecemos a caminar todos los días con una cruz, o más bien una cruz pequeñita de bolsillo que la podamos colgar en el cuello o llevarla en el bolsillo del pantalón o de arete o aquí, o que nos la pintemos en la piel. ¿Será eso lo que se refiere a tomar la cruz? Tomar su cruz, como dice el texto. Mire nuevamente el texto como dice. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Entonces miremos que dice tome su cruz, ¿sí? O sea, eso es personal, eso es de cada uno. Pero nosotros hemos hablado de, uy no, qué cruz, tal cosa. Como haciendo referencia a que la cruz se refiere expresamente al sufrimiento que cada quien debe llevar en el transcurso de la vida. ¿Será que a eso es lo que se refiere? Te hago una pregunta. ¿Qué representaba la cruz en el contexto en el cual Jesús está hablando? En esa época. Para la gente que lo estaba escuchando, ¿a qué simboliza o qué representa la cruz? ¿Para qué se usaba la cruz en esa época? Para dar muerte. Es más, era el castigo que se utilizaba en esa época por los romanos. En esencia, la cruz, más que ser para humillar a alguien, era para matar a alguien. Porque el que iba a la cruz no iba a estar un tiempo en la cruz colgado y después lo bajaban cuando ya habían pasado un tiempito para que no se fuera a morir. No, la persona que era condenada a la cruz iba a morir. Entonces, más que el sufrimiento, ¡oh, qué cruz! Más que el sufrimiento en sí, el enfoque de tomar la cruz está en el contexto de morir. Inclusive, muchos años antes de Jesús, ya Roma, que era el imperio que estaba dominando en el país en el que vivía Jesús, Palestina, había impuesto como medio de castigo la cruz, la crucifixión. Inclusive son históricos crucifixiones masivas, donde el imperio romano decidía a sus enemigos crucificar por montones a muchas personas, bastantes añitos antes de Jesús. Y la crucifixión también se utilizó por muchos años después de Jesús. Entonces, cuando Jesús dice tome su cruz, está hablando de muerte. Entonces, tomar la cruz en esencia es estar dispuesto incluso a morir. Miremos que el texto dice que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos que es la disposición incluso a morir, a ser sacrificado por otros. Eso es la santidad. A tal punto en el cual yo me niego a mí mismo, hago a un lado todos mis títulos, mis nombres, mis cargos, mis rangos, todo lo que yo he logrado, lo que he conseguido a lo largo de mi vida, la posición social en la que estoy, la pongo a un lado para hacerme obediente, para no hacer mi voluntad, no buscar mi orgullo propio, no buscar que me digan cosas bonitas. Uy, usted sí sabe cómo ora de bonito, cómo habla de bonito, cómo predica de bonito. Es que usted sí. No, eso lo ponemos a un lado para obedecer fervientemente a Jesús. Seguir su voluntad, su enseñanza, lo que Él nos muestra. Obedecer, inclusive obedecer a otros, obedecer a la autoridad, obedecer a los padres, obedecer las leyes que están establecidas en cada región, en nuestro país, obedecer incluso al semáforo.
que si está en rojo no me lo paso. Obedecer, hacernos obedientes, despojarnos. No, es que usted no sabe quién soy yo, le dice la gente a las autoridades. Inclusive en estos días vemos conflictos con la policía, ¿sí? Ellos son autoridad, nos corresponde a nosotros ser obedientes, apartarnos de todo ese orgullo que tenemos para hacernos obedientes, incluso estar dispuestos a morir por la obediencia que tenemos a Dios. Entonces, nosotros debemos ver que nuestro propósito no es servirnos a nosotros mismos, sino hacer la voluntad de Dios, llevar el mensaje de parte de Dios a otras personas, siendo obedientes a tal punto que seguimos lo que el Señor establece para nuestra vida. Entonces, si Jesús, siendo igual a Dios, estuvo dispuesto a ser obediente, negarse a sí mismo y tomar su cruz, morir por nosotros, ¿cuánto más nosotros? En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación.
Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allá en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Y hoy tenemos el privilegio de participar de la Santa Cena. ¿Quiénes debemos participar de la Santa Cena? Personas consagradas a Dios en santidad, en plena comunión con Dios. Ya vimos qué es santidad, qué es consagrarse al Señor. Entonces, por eso recomendamos que no sean niños los que participen en esto, porque debe estar uno dispuesto a pasar por esto que hemos hablado. Inclusive ya hemos hablado en varias ocasiones acerca de los requisitos para Santa Cena, y pues aquí en la parte de arriba aparecerá un link donde puedes conocer más acerca de esto. Entonces, si vas a participar de la Santa Cena, recuerda pues preparar un poquito de jugo de uva idealmente, si no pues de la fruta que tengas, ¿sí? Y tomar un pedazo de pan para participar con plena reverencia, teniendo claro de qué estamos hablando, qué estamos participando en este momento. Y vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 11, del verso 23 al 24. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces tomemos el pedazo de pan que representa el cuerpo de Jesús sacrificado en la cruz por nosotros. Reconociendo que Jesús pagó el precio por nuestros pecados, con plena reverencia vamos a orar para participar del pan. Oh Señor Jesús, gracias porque tú te negaste a ti mismo, haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú fuiste herido, humillado, lastimado, tu cuerpo fue molido por nuestros pecados. Por nuestra causa, Señor, tú fuiste lastimado y herido, Señor, y en tu cuerpo fueron llevados nuestros pecados. Hoy reconocemos que tú moriste por mí, Señor. Moriste por cada uno de nosotros para darnos salvación y vida eterna. Gracias por pagar ese precio, esa santidad tuya, Señor, que nos libra del pecado. Gracias, Señor. Participemos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí.
Toma también la copa, el vaso, lo que preparaste para participar de la cena, recordando que representa la sangre de Jesús, derramada de una forma cruel, porque lo azotaron, lo hirieron, clavaron sus manos, sus pies, hirieron su costado, de una forma cruel, despiadada, para pagar el precio por nuestros pecados. Con plena reverencia vamos a orar para participar de la copa. Señor Dios, gracias porque tu amor y tu gracia es tan grande que viendo nuestra condición de seres humanos, incapaces de cumplir todo lo que tú deseas que nosotros hagamos, y llenos de pecado, tu Hijo Jesús se ofreció a sí mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que descendió para morir, para ser azotado, humillado en la cruz. Y su sangre fue derramada como cumplimiento de un nuevo pacto, un pacto en tu sangre, Señor. Por tu sangre derramada somos limpios del pecado. Gracias, Señor. Gracias porque éramos nosotros los que debíamos haber pasado por ese sufrimiento, pero tú nos libraste. Te exaltamos, Señor. Amén. Participemos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces Jesús murió en la cruz por nosotros, pero no quedó muerto. Él resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Volvió a tomar su posición de ser igual a Dios y estar en el reino eterno, gobernando como es el puesto que merece, que le pertenece a Él. La gloria sea siempre para el Señor Dios Todopoderoso por su gracia y su misericordia. Démosle la alabanza siempre donde quiera que estemos y reconozcamos que Jesús pagó el precio por nosotros. Anunciemos esto hasta que Él vuelva por su iglesia como lo ha prometido. Démosle gracias a Dios por su amor y por su bondad siempre. Vamos a decirle al Señor que sea Él con nosotros. Oremos un instante nuevamente. Señor Dios, gracias Padre de los cielos porque conociendo nuestra condición de seres humanos, tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, pagó el precio por nosotros, murió en la cruz por nosotros, nos dio salvación, nos dio vida eterna, sin nosotros merecerlo, sin nosotros ser dignos de la salvación. Tú tuviste misericordia y por tu amor nos diste una nueva oportunidad, un nuevo pacto en tu sangre, para ser limpios y lavados de nuestros pecados y ser libres de la condenación de la muerte. Y hoy estamos aquí delante de ti para honrarte y glorificarte, Señor. Ayúdanos, poderoso Dios, a ser santos como tú eres santo. Que realmente nos consagremos a ti, Señor, que tomemos una vida santa delante de tu presencia, hacer tu voluntad, ser obedientes a ti, Señor Dios. No hacer lo que nosotros queremos, sino hacer lo que tú, Señor, estableces para nosotros. Que te demos siempre el primer lugar, que pongamos primero tus planes antes que los nuestros, para que hagamos lo bueno delante de ti. Oh Señor, y te demos la honra y el honor. A ti, poderoso Dios Santo. Ayúdanos en nuestra dificultad, Señor Dios. Ayúdanos en nuestros problemas, porque cuando estamos cargados emocionalmente o nuestra mente se nubla por los problemas o las dificultades, por la enfermedad o por el dolor, por cualquier sufrimiento, muchas veces tomamos decisiones incorrectas, Señor. O también cuando estamos ciegos por nuestro orgullo, nuestra prepotencia, Señor Dios, tomamos decisiones que no son correctas. Ayúdanos a seguirte a ti, a glorificarte a ti, poderoso Rey, en todo lo que hacemos. Te ruego, poderoso Señor, que derrames una bendición grande en cada persona que participa de este servicio, en las familias, Señor Dios, en las familias de cada uno, Señor Dios Santo, en los lugares donde trabajan, en las empresas, Señor Dios, en los lugares de estudio. Oh poderoso Rey, que haya armonía, paz y bendición y sanidad, Señor Dios Santo. Hoy clamamos por sanidad delante de ti, para que tú toques las vidas de cada persona, Señor Dios, que necesita ser abrazado por ti, que la unción tuya descienda y liberte, Señor Dios, tanto emocional como físicamente a cada persona, para que puedan, Señor Dios, ser fortalecidos por ti. Te damos a ti la alabanza, poderoso Señor.
la honra, la gloria, el honor, siempre para ti, poderoso Rey. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga poderosamente. Recuerda que nos puedes contactar llamando a los números que aparecen en pantalla, escribiéndonos desde cualquier lugar del mundo. Nos puedes dejar un mensaje, inclusive aquí donde estás viendo el video. Estamos para servirte. Nos puedes escribir a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Estamos nosotros dispuestos a servir de parte del Señor. Recuerda que no estás solo. Recuerda que Dios te ve.